Hola, buena tarde, buenas tardes. Ya son las 6, vamos a empezar puntuales. Seguro que ahora va a ir entrando más gente, pero voy a ir haciendo un poquito la presentación y vamos a empezar esta sesión informativa. Primero de todo, daros la bienvenida a la sesión informativa del Máster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC. De parte de todo el equipo del máster, esperamos y deseamos que estéis bien. Sabemos que la situación de pandemia poco a poco va mejorando y cada vez vamos viendo que volvemos a la normalidad, pero debemos seguir cuidándonos para salir 100% de esta situación complicada. Así que nuestros mejores deseos y esperemos que os encontréis bien de salud. Bien, para empezar, informaros que esta sesión va dirigida tanto a estudiantes que empezáis el máster ahora, la semana que viene, por primera vez, vuestro primer semestre, tanto a aquellas estudiantes que ya lleváis unos cuantos semestres y queréis refrescar información del máster. El objetivo de esta sesión está dedicada a repasar un poquito los aspectos más importantes del funcionamiento del máster y la vamos a estructurar de la siguiente manera. Yo voy a presentar durante más o menos una horita toda la información del máster y mientras tanto podéis ir haciendo preguntas en el chat que algunas os van a ir respondiendo por el chat o yo después, cuando acabe toda la presentación, vamos a ir pasando por las diferentes preguntas y voy a intentar dar respuesta a todas las que tengamos tiempo. Deciros que no solo estoy yo en esta sesión, sino que en el chat se encuentra la manager de programa, Bárbara Berini, la técnica de gestión del programa, Sandra Natale, y la coordinadora del practicum, Esther Castejón. Agradezco mucho que estén aquí también porque así somos muchas personas aquí y si podemos atender las máximas preguntas, pues mejor. Bien, voy a intentar compartir pantalla a ver si se ve bien y empezaré con toda la información que comentaba. Un segundo. Ahora deberíais ver mi pantalla compartida. Es así, ¿verdad? ¿Me podéis decir por el chat si veis la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien, gracias. Pues empezamos. Antes de nada, quiero presentarme. Algunas personas que seguramente asististeis a la presentación del semestre pasado, visteis que estaba Llorenç Andreu, que ha sido el director del máster hasta el semestre pasado y que presentó a la nueva directora del máster, que es la doctora Núria Esteva, pero justamente Núria ha tenido que coger la baja por maternidad y es por eso que hoy estoy yo aquí haciendo esta presentación, porque algunos meses del semestre pasado y durante todo este semestre voy a estar sustituyéndola en el rol de directora del máster. Pero no quería dejar pasar también la oportunidad de mostraros que el máster van a ser de muchos años y que va a estar aquí Núria después del tiempo que ella necesite estar de baja por maternidad. Bien, un poco antes de empezar con toda la información, también os quería comentar el tema de calendarios. Como sabéis, empezamos la semana que viene, el miércoles, día 20 de octubre, y para que tengáis también la situación de cuándo finaliza el primer semestre de este curso, tenemos ya las fechas de la nota del día que pondremos las notas finales de la evaluación continua, que es el 7 de febrero, y después también el día del cierre de actas, que es el 9 de febrero. No tenemos las fechas exactas aún de inicio y final del segundo semestre, pero sabemos que empezamos a mediados de marzo y que acabamos a mediados de julio. Simplemente os quería recordar que estas fechas ya sí que las tenemos cerradas, por si también las queríais apuntar. Bien, pues empezamos ya con la presentación del máster. El Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ofrece una formación especializada en la identificación e intervención en las dificultades del aprendizaje, de los trastornos del lenguaje y del desarrollo
en el ámbito educativo y proporciona una formación práctica que conjuga, por un lado, las aportaciones más recientes y relevantes del ámbito académico y científico y, por el otro, una visión muy centrada en la aplicación al contexto profesional. Es importante que tengáis en cuenta esto, que en el máster no solo damos teoría que viene del ámbito científico y académico, sino que articulamos teoría y práctica para que podáis llevar a vuestra profesión todos los conocimientos más relevantes y actuales de estos ámbitos de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Ahora vamos a ver cómo hacemos posible este engranaje entre teoría y práctica en nuestro máster. Antes de pasar a explicaros un poco el modelo WOC y las personas con las que vais a tener relación durante vuestro paso por el máster, quería especificar un poco el objetivo de este máster y de la mayoría de másteres universitarios. Tenemos que tener en cuenta que los másteres, cuando los estudiamos, son para especializar sobre un ámbito en concreto. En este caso, es sobre las dificultades del aprendizaje, trastornos del lenguaje y del desarrollo. Es decir, el máster no habilita para el ejercicio profesional. Con esto lo que quiere decir es que si tenéis una titulación, por ejemplo, de maestras, si obtenéis este máster, no os va a dar la habilitación para, por ejemplo, abrir un gabinete de psicología donde hacer funciones de psicóloga, sino que se trata de traer a vuestra práctica profesional, en este caso de maestras, todas estos aprendizajes, contenidos y competencias que tienen que ver con estas dificultades del aprendizaje, trastornos del lenguaje y del desarrollo. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que la titulación que os habilita para ejercer vuestra práctica profesional es la del grado. Bien, pues pasamos al modelo educativo de la UOC. Como estaba comentando, lo importante de cursar este máster es que nos va a permitir hacer una relación entre todos aquellos aspectos académicos, teóricos y científicos más actuales con la práctica profesional que llevamos a cabo durante el día a día. ¿Y cómo lo hacemos posible? Pues bien, veréis que durante vuestra formación, en las diferentes asignaturas, vais a tener a vuestra disposición dos tipos de profesorado. Uno le llamamos profesorado responsable de la asignatura, o PRA, y el otro profesorado colaborador. El profesorado responsable de la asignatura es aquel que diseña la asignatura, asegura su calidad y coordina el equipo de profesorado colaborador. Es aquel profesor o profesora del ámbito académico que también tiene una carrera de investigación que hace todas estas tareas de diseño de la asignatura. Y por otro lado, tenemos el rol del profesorado colaborador, que es quien orienta y evalúa el aprendizaje en cada asignatura. El profesorado colaborador normalmente viene de la práctica profesional, es decir, que trae a la universidad todas sus experiencias prácticas que en su día a día está desarrollando en nuestro caso, con la población infantil con dificultades del aprendizaje, trastornos del lenguaje y del desarrollo. Es decir, estamos articulando el ámbito académico y de investigación con el ámbito profesional en vuestra formación. Veréis además que en las aulas del máster tendréis dos fotografías de precisamente esta figura de profesor colaborador y responsable. Tendréis que tener en cuenta que la profesora colaboradora será quien va a hacer todo el seguimiento en el aula. Es con quien vais a tener la interacción en el día a día en el aula. Va a colgar los mensajes en el tablón, va a corregir las PECs que vais a realizar, las actividades que vais a realizar, os va a dar el feedback. Aún así, no debemos olvidar que las asignaturas están compuestas, configuradas, diseñadas por todo un equipo docente. Y por otro lado, y no menos importante, es el equipo de tutoría. Como sabéis ahora, cuando habéis empezado todos los trámites de matriculación y cuando ya os habéis interesado en el máster, estáis ya en un aula de tutoría. En este caso, se os ha asignado un tutor o una tutora que lo que hace es asesoraros en la elección del itinerario académico del máster y os acompaña durante todo el proceso de formación del máster.
Y así como el profesorado va cambiando de asignatura en asignatura, la tutora o el tutor os acompaña durante toda la formación. Y es la persona a quien tenéis que contactar cuando tengáis cualquier duda que tenga que ver pues, con temas de trámites, de situaciones personales que necesitáis compartir para ver cómo organizarlas. Es un acompañamiento que tenéis que tener en cuenta que está siempre a vuestra disposición y lo vamos a remarcar más adelante, pero que es muy importante en el aula de tutoría que os suscribáis para que os lleguen todos los mensajes que desde tutoría os van a ir mandando, porque va a ser muy importante seguir todos los trámites necesarios para poder hacer el máster. Vamos a ir paso por paso para que os queden claros todos los pasos. Vale, entramos primero en los requisitos de acceso. Para cursar el máster universitario de dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje se deben de tener algunas de las titulaciones que se detallan a continuación. Por ejemplo, la diplomatura de magisterio, grado de educación infantil o primaria o sus derivados, sabemos que se han llamado de diferentes maneras, licenciatura de psicopedagogía, licenciatura o grado de psicología, licenciatura o grado de pedagogía, diplomatura o grado de logopedia, diplomatura o grado de educación social, diplomatura o grado de trabajo social, diplomatura o grado de terapia ocupacional y titulaciones no españolas afines que la comisión de admisión del máster tiene que considerar. Por ejemplo, sabemos que tenemos muchos estudiantes que son de Latinoamérica que, por ejemplo, la logopedia allí se llama fonoaudiología. Pues vamos a tener que hacer una comparación de titulaciones y ver que realmente son las afines a este listado que os acabo de decir. Es importante tener en cuenta que aunque se puede acceder desde todas estas titulaciones, hay algunas de ellas que requieren cursar unos complementos de formación y algunas de ellas no los requieren. Las que no hace falta cursar complementos de formación son la diplomatura de magisterio o grado de infantil y primaria, licenciatura de psicopedagogía, licenciatura o grado de psicología y licenciatura o grado de pedagogía. Sin embargo, las otras titulaciones como diplomatura o grado de logopedia, educación social, trabajo social o terapia ocupacional necesitan cursar unos complementos de formación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de complemento de formación? Pues son otras asignaturas que se tienen que cursar aparte de los créditos que hace falta cursar para tener todo el máster. Estas dos asignaturas son procesos y contextos educativos, que es de 5 créditos, y psicología del desarrollo, que es de 6 créditos. Importante, me voy a detener un momento aquí porque las personas que venís de estas titulaciones, insisto, logopedia, educación social, trabajo social o terapia ocupacional, que tengáis que hacer estas asignaturas, tenéis que tener en cuenta unos aspectos importantes. La asignatura de procesos y contextos educativos de 5 créditos solo se ofrece el primer semestre de cada curso académico, es decir, solo se puede cursar de octubre a febrero. Es importante porque las personas que queráis cursar el máster en un año, que aunque no es nuestra recomendación, porque nuestra recomendación es que mínimo hagáis el máster en 2 años, aún así lo podéis hacer en 1, tenéis que ser consciente que si tenéis que hacer el complemento de formación, lo tenéis que hacer el primer semestre del curso académico, porque en el segundo semestre esta no se va a ofertar. ¿Qué pasa con psicología del desarrollo? Es una asignatura de 6 créditos y que se cursa con estudiantes de grado, ¿vale? Vamos a ver también que tiene la particularidad que va con el calendario de grado, lo vamos a ver más adelante. Esta asignatura sí que se puede cursar los 2 semestres, pero como lleva el calendario de grado, tenéis que tener en cuenta que empieza un mes antes de cuando empezamos el máster. La UOC tiene 2 calendarios, el de grado, que es de septiembre a de septiembre a enero y de febrero a junio, y los de máster, que son de octubre a febrero y de marzo a julio. Es por eso que quien tenga que cursar la asignatura de Psicología del Desarrollo tendrá que saber que va a empezar un mes antes que todas las otras asignaturas del máster a cursarla. Puede ser que ahora algunas personas que estáis aquí ya llevéis unas semanas cursando esta asignatura porque lleva calendario de grado. Pasamos al plan de estudios. Como os he dicho, hace falta cursar un
mínimo de créditos para poder obtener la titulación de este máster, que este total es de 60 créditos y se reparten de la siguiente manera. Tenemos las asignaturas obligatorias, que son 15 créditos, las optativas, que son 30 créditos, 9 créditos que son de la asignatura del practicum y 6 créditos que son del trabajo final de máster. Vuelvo a remarcar aquí que los créditos de estas dos asignaturas de complementos de formación que os acabo de explicar no computan dentro de estos 60 créditos, sino que se tienen que cursar aparte de los 60 créditos. Bien, hemos visto cuántos créditos necesitamos y la tipología de asignaturas. Pues ahora vamos a ver que el máster se estructura a través de una estructura que le llamamos modular, es decir, por módulos. Tenemos 6 módulos diferentes. Uno que se llama Fundamentos del Aprendizaje Escolar y que está configurado por las asignaturas obligatorias. Un segundo que se llama Dificultades y Trastornos del Aprendizaje, que está configurado por asignaturas optativas. Un tercer módulo que se llama Trastornos del Habla y del Lenguaje, que también se configura por optativas. Otro módulo de optativas que se llama Trastorno del Desarrollo y otro módulo de optativas que veremos que no se vincula a ninguna especialidad. Y por último tenemos el módulo del practicum y trabajo final de máster. Ahora vamos a ver cada uno de estos módulos qué asignaturas tiene. Bien, el primer módulo obligatorio, que es el de Fundamentos del Aprendizaje Escolar, está compuesto de 3 asignaturas, es decir, de 15 créditos, que son los 15 créditos de las asignaturas obligatorias que debéis cursar. Es decir, son asignaturas que todas las personas que cursan el máster deben cursar. Y el objetivo de este módulo es establecer los fundamentos de los contenidos y competencias que se van a trabajar en las otras optativas, que estarán mucho más centradas en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje y del desarrollo más concretamente. Pero sin estas bases no podemos después comprender y adquirir todos los contenidos y competencias de las optativas que son de especialidades. Paso un poco por encima por estas 3 asignaturas para situaros un poco. La asignatura de Fundamentos Neurocognitivos del Aprendizaje y del Lenguaje, vais a estudiar las bases cognitivas del aprendizaje, el lenguaje y la memoria y las bases neuroanatómicas del aprendizaje, del lenguaje y la memoria. Esta es una asignatura que para las personas que venís de titulaciones como magisterio, donde no se han tocado algunos aspectos cognitivos y neuroanatómicos, es un poco más complicada. Normalmente recomendamos cursarla el segundo semestre, pero es clave para poder entender después algunos aspectos del porqué de las dificultades del aprendizaje y del lenguaje. Tenemos después la asignatura de Procesos Afectivos, Motivacionales y Sociales en el Aprendizaje Escolar. Esta es una asignatura que se basa en conocer factores más de las relaciones afectivas entre personas, la motivación del estudiantado, que tienen relación directa con los aprendizajes que se dan en la escuela y además con las dificultades que puedan tener los niños y niñas. Y de estas obligatorias también tenemos la asignatura de Bases Normativas, Organizativas y Curriculares de Atención a la Diversidad, que nos va a dar un marco general de los conceptos de educación inclusiva, dificultades de aprendizaje, atención a la diversidad. Vais a trabajar aspectos de la normativa actual sobre estos aspectos de atención a la diversidad y cuáles son los recursos tanto humanos, organizativos y personales, de organización también y de currículum, para poder trabajar para que una escuela sea lo máximo inclusiva y atender a toda la diversidad posible. Pasamos a los módulos optativos. Aquí no me voy a detener tanto a explicar los contenidos de las asignaturas. Quería explicaros un poco más las asignaturas de base para que lo tengáis en cuenta. Voy a pasar por los módulos optativos, que con sus títulos ya se entiende muy bien qué se trabaja en cada uno de estos módulos. El módulo optativo 1 es el que hemos llamado Dificultades y Trastornos del Aprendizaje y tenemos 3 asignaturas: la de Dificultades de Aprendizaje de los Contenidos Curriculares, Trastornos del Aprendizaje de la Lectura y los Trastornos del Aprendizaje de la Escritura y de las Matemáticas. Vemos pues que son asignaturas que configuran entre ellas 3 juntas este módulo sobre esas dificultades más relacionadas con el aprendizaje.
El módulo optativo 2 está configurado por 3 asignaturas optativas también. Se llama Trastornos del habla y del lenguaje el módulo y tenemos estas 3: adquisición y evaluación del lenguaje, trastornos del habla y de la voz y trastornos del lenguaje oral. Vemos pues que son asignaturas que trabajan todos estos más aspectos de la comunicación y del lenguaje. El tercer módulo optativo es el de trastornos del desarrollo y las optativas que configuran este módulo son la de discapacidad sensorial y motriz, discapacidad intelectual, altas capacidades y trastornos del espectro autista y déficit de atención y trastornos de la conducta. Como hemos dicho, también hay un cuarto módulo de asignaturas optativas que no se vinculan a ninguna especialidad. Ahora me pararé un momento más en el tema de las especialidades. Estas 3 asignaturas, ellas juntas no configuran ninguna especialidad y tenemos enseñanza estructurada del lenguaje y de la lectura, diseños y métodos de investigación y técnicas de análisis de datos. Bien, la asignatura Enseñanza estructurada del lenguaje y la lectura es una asignatura optativa que recomendamos mucho que la hagan aquellas personas que no tienen una base de lingüística de nivel de bachillerato. Es una asignatura que se trabaja todo el tema de los niveles y componentes del lenguaje desde una base de lingüística y también los procesos de desarrollo típico de adquisición y aprendizaje de la lectura, de manera que tenemos unas bases con desarrollo típico, no con dificultades ni trastornos, que nos van a dar la base también para poder trabajar en otras asignaturas optativas que hemos visto antes, relacionadas con dificultades del lenguaje oral y también de lectura. Después, como vemos ya en los títulos de las otras 2 optativas, tenemos diseños y métodos de investigación y técnicas de análisis de datos, que estas se recomiendan más para aquellas personas que quieran hacer la orientación de investigación, que ahora también la veremos con detalle. Y se recomienda que se curse la asignatura de diseños y métodos de investigación antes o al mismo tiempo que el practicum de investigación y la de técnicas de análisis de datos antes o al mismo tiempo que el TFM de investigación. Estas asignaturas, por ejemplo, las personas que venéis del grado de psicología, puede ser que ya tengáis alguna base de métodos, técnicas de análisis, de diseños en investigación, pero hay otras carreras que estos temas no se han tocado tanto y que recomendamos mucho que lo hagáis si queréis optar por la especialidad, la orientación de investigación. Tenemos después el último módulo obligatorio, que es el de Practicum y TFM, con el que vamos a tener que pararnos un poquito más porque son los que van a definir las orientaciones del máster. Me paro en las especialidades. Hemos visto los diferentes módulos que estos configuran diferentes especialidades. Como veis aquí, todos estos créditos suman más de 30 créditos y hemos dicho que los créditos de asignaturas optativas tenían que ser 30. Pues bien, la idea es que nosotros os ofrecemos todas estas asignaturas optativas, pero tenéis que elegir los créditos hasta llegar a 30. ¿Cómo podéis combinar el tema de los créditos optativos para hacer las optativas? Pues tenéis diferentes opciones. Podéis decidir cursar 30 créditos que el conjunto de 3 y 3 asignaturas que hacen 30 créditos os den las 2 especialidades. Podéis decidir hacer una especialidad y después coger optativas sueltas y solo tener una especialidad hasta llegar a 30. O podéis decidir no hacer ninguna especialidad, ir cursando asignaturas diferentes hasta llegar a los 30 créditos. También nos ha pasado que hay estudiantes que les interesa mucho tener las 3 especialidades y deciden cursar más de 30 créditos. En el caso de que tengáis una especialidad, os va a aparecer en el título del máster cuando la acabéis. En el caso que tengáis más de una, también van a aparecer una de las especialidades delante y las otras detrás. Bien. El tema de las orientaciones. Como os he comentado antes, aparte de las 3 especialidades, tenemos 2 orientaciones que se determinan según la tipología de Practicum y TFM que vayáis a escoger cuando tengáis que cursar estas asignaturas. Entonces, tenemos la orientación profesionalizadora y la orientación de investigación. Si hacemos la orientación profesionalizadora,
se tiene que hacer obligatoriamente el practicum profesionalizador y el TFM profesionalizador. No podemos cursar el practicum profesionalizador y después hacer el TFM de investigación. Van como paquetes. Si hacemos la orientación profesionalizadora, practicum profesionalizador más TFM profesionalizador, y si hacemos la de investigación, vamos a hacer practicum de investigación y TFM de investigación. Vemos aquí en la pantalla que también tenemos en el practicum de investigación los títulos en inglés, que es el Research Design and Data Collection and Master Thesis Research Implementation. Estas asignaturas es lo mismo, el practicum y el TFM, pero ofrecemos la posibilidad de, en la orientación de investigación, poder cursarlas en inglés. Como sabéis, en la investigación la lengua más utilizada es el inglés y es por ello que aquellas personas que tenéis muy claro que después vais a querer seguir haciendo investigación o, por ejemplo, aplicar a un doctorado y tenéis un buen nivel de inglés, un B2, por ejemplo, os animamos a que hagáis el practicum y el TFM en inglés, porque tenemos profesorado colaborador que puede hacer el seguimiento en esta lengua. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta de estas dos orientaciones, del practicum y del TFM, es que hay diferentes ámbitos que se pueden escoger. Hemos visto que tenemos diferentes asignaturas optativas y de ellas se desprenden estos ámbitos de TFM. Pueden ser dificultades en los contenidos curriculares, trastornos del lenguaje oral, trastornos del habla y de la voz, discapacidad sensorial y motriz, trastornos de la lectura, trastornos de la escritura y las matemáticas, discapacidad intelectual y TEA y trastornos de atención y de conducta. Ya todo esto os lo anticipamos porque si hay algún tema que os interesa más para hacer el practicum o el TFM, es importante que curséis las asignaturas optativas para que ya os den toda una base y los conocimientos para después trabajar el practicum y el TFM. No es obligatorio que hayas cursado la optativa para poder hacer practicum y TFM de estos ámbitos, pero es lo más recomendable porque vais a tener ya todo un trabajo hecho en las optativas que habréis cursado anteriormente. Bien, para la orientación profesionalizadora del practicum y el TFM, tenéis que tener en cuenta que en el practicum profesionalizador lo que vais a hacer es aplicar los contenidos adquiridos en el máster en el campo profesional y que vais a ir a un centro de prácticas presencial a hacer las prácticas curriculares. Van a ser de un mínimo de 100 horas y vais a tener una supervisión de una tutoría de centro en el centro donde vayáis a hacer las prácticas y además la supervisión del profesorado colaborador de la UOC que va a estar en el aula virtual haciendo el seguimiento del practicum que estáis haciendo presencialmente. Después de hacer el practicum tenéis el TFM profesionalizador y que su objetivo va a ser hacer un trabajo basado en la práctica, basada en la evidencia, como todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo y cómo la investigación nos puede dar herramientas para aplicar nuevas metodologías en el aula. En relación a la orientación profesionalizadora tenemos que tener en cuenta que hay unos requisitos. Lo vamos a repetir algunas veces para que quede claro. Para cursar el practicum profesionalizador es necesario haber cursado 20 créditos, de los cuales 15 tienen que ser asignaturas obligatorias. Para cursar el TFM profesionalizador es necesario haber cursado 25 créditos, de los cuales 15 deben corresponder a las asignaturas obligatorias. Recomendamos siempre cursar el TFM el último semestre del máster. Y, como he comentado antes, también recomendamos haber cursado la optativa vinculada al ámbito de TFM que hayamos escogido. Aquí también he querido volver a resaltar eso, que si hacemos practicum profesionalizador, tenemos que hacer TFM profesionalizador. Pasamos al practicum de investigación. El objetivo del practicum de la orientación de investigación, que es practicum y TFM investigación, es iniciaros en este proceso de investigación. Muy importante en este practicum y TFM tenemos que tener en cuenta que estas dos asignaturas deben ser consecutivas porque la primera y la segunda se relacionan directamente. Es decir, el practicum
de investigación es una primera parte del trabajo y el TFM de investigación es la segunda parte y va todo relacionado. La persona que va de tutorización del practicum en el TFM va a ser la misma durante los 2 semestres. Durante el practicum de investigación se va a hacer la revisión bibliográfica, se va a plantear la temática, los objetivos y las hipótesis de esta investigación que se quiere iniciar, se va a preparar la metodología, hacer el trabajo de campos, es decir, recoger los datos. Y en este caso, este practicum no es un requisito indispensable tener que cumplir unas horas mínimas presenciales en un centro, sino que se pueden recoger datos en un centro presencialmente, pero se pueden recoger de otras formas también, a través de formularios, de entrevistas o de otra manera. El TFM es la segunda parte de este proceso de trabajo de investigación y sirve para terminar el trabajo de campo si no se ha podido acabar durante el practicum de investigación, analizar los datos y redactar el informe científico. Y como os he comentado antes, hay la posibilidad de cursarlo en inglés. Importante el tema de la exposición oral y defensa, y a ver si, no estoy leyendo las preguntas, por si ha caído alguna de estas, a ver si lo puedo aclarar ahora. El semestre pasado fue el primer semestre que instauramos una nueva modalidad de la defensa del TFM. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hacéis el TFM, ya sea profesionalizador o de investigación, para poder culminarlo es necesario hacer una presentación del trabajo que se ha hecho y defender las preguntas que va a hacer el tribunal del TFM. La presentación de todo el trabajo hecho durante el TFM, que si no me equivoco son unos 20 minutos, la hacéis en casa grabándos de manera síncrona y lo colgáis en una plataforma, una herramienta que se llama Presenta en el aula virtual. Posteriormente, la comisión evaluadora, que está formada por 2 personas, la profesora que ha ido tutorizando todo el trabajo y después otra profesora que también está tutorizando otros trabajos finales de máster, visualizan esta presentación y deciden una nota. Después de visualizar esta presentación, la comisión evaluadora prepara unas preguntas y es ahí cuando entra el momento síncrono de defensa del TFM. Este acto de defensa es el de preguntas y respuestas. La presentación ya se ha grabado y se ha colgado en el aula y es momento de defender las preguntas que realiza la comisión evaluadora. Y es síncrona. ¿Qué quiere decir síncrona? Que vamos a establecer un día y una hora concreta en las que estudiante y comisión evaluadora se van a conectar en el mismo momento y se van a hacer esas preguntas. En el caso de nuestro máster solo se conecta una profesora que trae consigo las preguntas de la otra persona que es miembro de la comisión evaluadora. Y en una sesión de 15 minutos se plantean las preguntas y tenéis la oportunidad de poder conversar con la persona que os ha tutorizado todo el TFM para defender las preguntas del TFM. Finalmente, la evaluación final de esta parte asíncrona y síncrona se hace conjuntamente con toda la comisión evaluadora. Bien, antes de pasar a explicaros un poco nuestra recomendación de itinerario de matriculación del máster, quería detenerme un momento también a comentaros el tema del modelo evaluativo de la UOC. Hemos visto que hay esta excepción en el TFM donde hacemos este momento síncrono de defensa de las preguntas de la comisión evaluadora, pero en todas las otras asignaturas del máster la evaluación se hace de forma continua y asíncrona. Es decir, os vais a estar en diferentes aulas y se os van a proponer diferentes actividades que llamamos PEC, pruebas de evaluación continua, en las que vais a tener que desarrollar pues, aspectos de resolución de casos, aspectos más teóricos, diferentes actividades de análisis para adquirir los contenidos y las competencias de cada una de las asignaturas. Estas actividades se proponen en unas fechas concretas y las tenéis que entregar cuando se os proponga la fecha de entrega.
No hay exámenes finales, solo se hace esta evaluación continua de entrega de las PEC. Y sí que existe la posibilidad de que haya algunas actividades que llamamos ANE, que son actividades no evaluativas o prácticas, que son pequeñas actividades que complementan las PEC para poder ayudaros a preparar estas PECs, a hacer algún debate o aclarar algunos conceptos que después en las PEC se van a tener que desarrollar. Veréis también que tenéis la posibilidad de recuperar alguna PEC cuando se suspende alguna. Esto, cada asignatura tiene sus criterios en los planes docentes. Es muy importante que los leáis antes de empezar el semestre, porque allí vais a ver cómo se establecen los criterios para aprobar cada asignatura. Importante con el tema de las pruebas finales, hemos dicho que nuestro máster no tiene pruebas finales. Solo hay una excepción. Las personas que tenéis que hacer el complemento de formación de la asignatura Psicología del Desarrollo, como hemos explicado anteriormente, es una asignatura que sigue el calendario de grado y, por lo tanto, también tiene esta excepción de que tiene prueba final. ¿Vale? Eso es importante que lo miréis en el plan docente de esta asignatura quien la esté cursando, y si hay cualquier duda se pregunta en el aula a la profesora, que os lo va a aclarar. Bien, entramos ya a recomendaciones de matrícula. Como ya también os he anticipado antes, nuestra recomendación para cursar el máster es hacerlo mínimo con 2 años, es decir, 4 semestres. Sabemos que hay muchas personas que lo hacen también con más semestres, porque muchas de las personas ya estáis trabajando, pero nuestra recomendación mínima es que lo hagáis en 2 años, ¿vale? Es para que podáis aprovechar y profundizar al máximo todos los recursos que os ofrecemos, todas las actividades, y pensar que la carga de hacer las asignaturas en 2 años está bien, pero si estáis trabajando, es importante que tengáis en cuenta que en 1 año es mucha carga. Entonces, lo que os proponemos es que el primer semestre hagáis las 2 asignaturas obligatorias, la de bases normativas y procesos afectivos, y una de las asignaturas optativas que escojáis. En el segundo semestre, la de fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje, que es obligatoria. Os he comentado que esta es un poco difícil para algunas titulaciones que no han cursado este tipo de contenidos, y por eso os recomendamos hacerla al segundo semestre. Y este segundo semestre también deberéis cursar 2 asignaturas optativas. El tercer semestre, 2 asignaturas optativas más, el practicum profesionalizador, y el cuarto semestre una asignatura más y el TFM profesionalizador. Esta es nuestra propuesta para la planificación en 2 años. Igualmente, sabemos que hay personas que necesitáis tener el máster en 1 año, es decir, en 2 semestres. Insistimos que no es nuestra recomendación, pero poder hacerse se puede. Entonces, nuestra recomendación para las personas que queréis hacer los 60 créditos en solo 1 año, disculpad, estas 2 recomendaciones las estoy compartiendo para la orientación profesionalizadora. Veis que he hablado de practicum profesionalizador y de TFM profesionalizador. Entonces, en esta orientación profesionalizadora en 1 año, es decir, 2 semestres, la distribuiríamos de esta manera. El primer semestre, fundamentos, las 3 obligatorias, fundamentos neurocognitivos, procesos afectivos y bases normativas, y 3 optativas. En este caso, lo que también recomendamos es que en este primer semestre se curse aquella optativa de la temática en la que se querrá hacer el TFM el segundo semestre. Por ejemplo, si queréis hacer el TFM de trastornos del lenguaje oral, pues en el primer semestre intentar cursar la optativa de trastornos del lenguaje oral. El segundo semestre de este itinerario se tendrían que cursar las otras 3 optativas, el practicum profesionalizador y el TFM profesionalizador. Bien, entramos en la recomendación de matrícula de la orientación de investigación. La nuestra recomendada sería en 2 años, es decir, en 4 semestres, la mínima, porque sabemos que podéis hacerlas con más tiempo y está bien. En 4 semestres lo que haríamos es recomendaros que el primer semestre hicierais 2 de las obligatorias y 1 optativa. El segundo, fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje, que también es obligatoria, y 2 optativas. Y como estamos en la orientación de investigación, os recomendaríamos que el segundo semestre cursarais la optativa de diseños y métodos de investigación
en una de estas dos optativas del segundo semestre. El tercer semestre deberíais hacer una asignatura optativa y el practicum de investigación, y con esta asignatura optativa os recomendaríamos que hicierais la optativa de técnica de análisis de datos. Eso en la recomendación de las personas que no tenéis experiencia con este tipo de asignaturas. Y junto al cuarto semestre faltaría hacer 2 asignaturas y el TFM de investigación. Importante en la orientación de investigación que Practicum y TFM hemos dicho que es un aprendizaje consecutivo y que Practicum se tiene que hacer siempre el semestre inmediatamente anterior al TFM de investigación. Y por último, la recomendación de matrícula en un año, es decir, en 2 semestres, que no es la que nosotras recomendamos, de la orientación de investigación, la organizaríamos de la siguiente manera. El primer semestre hacer las 3 obligatorias, el practicum de investigación y la asignatura optativa, que sería ideal que fuese la de diseños y métodos, y el segundo semestre hacer las 5 optativas, de las cuales una sería ideal que fuese la de técnica de análisis de datos y el TFM de investigación. Bien, perdona. Pasamos a temas muy importantes, ya se ven en color rojo. Nos hemos detenido bastante en el tema de practicums e investigación, y es que estas asignaturas requieren de una atención especial y muy importante por vuestra parte, porque si queremos cursar el practicum profesionalizador de investigación o el TFM profesionalizador o de investigación, hay que prestar mucha atención, porque el semestre inmediatamente anterior se deben hacer unos trámites específicos para poder cursar estas asignaturas. Si no se hacen estos trámites, no se podrá matricular estas asignaturas. Me paro con el practicum. Por ejemplo, si hay personas que ya tienen claro que el semestre que viene van a tener que cursar el practicum, durante este semestre van a tener que hacer unos trámites específicos para poder realizarlo durante el semestre posterior, el semestre que viene. Pensad que hay todo un proceso de buscar centro, asignarlo, y que se tiene que hacer con antelación, y que si no se hace estos pasos no se puede hacer el practicum el semestre que viene. Esta información la tenéis en el campus, trámites, prácticas. Dentro de prácticas está nuestro máster y allí tenéis todos los pasos que tenéis que hacer. Os los detallo un poco, aunque es muy importante que entréis, que os lo miréis y os lo reviséis. El paso 1 es informar sobre toda la información de los practicums, que yo os he explicado un poco aquí, de las orientaciones que existen, la profesionalizadora o la de investigación. Después, tener muy claros los requisitos que hay que tener para poder cursar los practicums. Hemos dicho que para hacer el profesionalizador deberemos tener cursados 20 créditos y 15 de los cuales de las asignaturas obligatorias. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del profesionalizador no es obligatorio cursar el practicum antes que el TFM, pero se recomienda. Pensad que las personas que hacen el máster en un año tienen que hacer practicum profesionalizador y TFM profesionalizador el segundo semestre conjuntamente. Practicum de investigación, no tenemos requisitos de superación de créditos, pero se recomienda cursarlo el penúltimo semestre. Y es obligatorio, como hemos dicho, cursarlo el semestre inmediatamente anterior al TFM, por lo que hemos dicho, el practicum es la primera parte del trabajo y el TFM de investigación es la segunda parte. En el primero vamos a trabajar la temática, vamos a recoger datos, y en el segundo vamos a culminar, vamos a escribir el trabajo final, lo vamos a presentar y a defender. Después, el segundo paso es que vamos a hacer la inscripción en la convocatoria y la solicitud de oferta. Ya veréis que hay 2 posibilidades, y es que la UOC ofrece un listado de centros con los cuales tenemos convenio de prácticas para poder solicitarlos. Si vais al campus a trámites, veréis todos los convenios que tenemos con diferentes comunidades autónomas, con centros públicos, privados y concertados.
Y también hay la opción de que el estudiante pueda ofrecer un centro de prácticas. Entonces, se realiza la solicitud priorizada y se ponen en esta lista diferentes opciones, de opciones que ha ofrecido la UOC y opciones que ha ofrecido la estudiante. El cuarto paso es que se hacen las asignaciones y el proceso de selección de estudiantes para el practicum y después se matricula y se realiza el convenio para que se puedan hacer las prácticas. Bien, entramos también en los requisitos importantísimos para el TFM profesionalizador y de investigación. Ahora hemos visto los del practicum, pasamos al TFM. Igual que el practicum, el TFM necesita de un trámite previo el semestre inmediatamente anterior al que se va a cursar el TFM. Este trámite es muy sencillito, es simplemente se tiene que escoger el ámbito de TFM que se quiere cursar. Como hemos visto anteriormente, había todo un listado de ámbitos que se relacionan con las optativas y el semestre inmediatamente anterior vais a recibir un mensaje, sobre todo tenéis que prestar mucha atención al aula de tutoría donde se os va a ir recordando que se tienen estos trámites las personas que quieren hacer el TFM y tendréis que indicar los ámbitos que queréis hacer. Creo que os hacen priorizar entre 3 y a partir de ahí pues se asigna uno de los ámbitos. Normalmente el primer ámbito de TFM que escojáis es el que vais a trabajar. Y de la misma forma que el practicum, debéis entrar en trámites, trabajos finales y vais a ver todas las informaciones y consideraciones de cada uno de los TFMs. Vais a tener que hacer la solicitud de TFM y escoger el ámbito. Muy importante, las personas, vuelvo a remarcarlo para que después no haya problemas, las personas que no hacen los trámites el semestre inmediatamente anterior al curso del practicum de TFM no pueden matricularlo. Somos muy estrictas en este aspecto y lo remarco ya el primer día para que prestéis mucha atención, aula de tutoría para todos estos aspectos de los trámites. Y para finalizar, pues cuando ya esté hecho este trámite se hará la formalización de la matrícula del TFM. Muy bien, pasamos a otro tipo de trámites que tienen que ver con las convalidaciones. Uno de ellos es el trámite de evaluación de estudios previos, o EEP, o el reconocimiento académico de experiencia profesional, que es el RAEP. Estos trámites también están en campus, trámites, reconocimientos y convalidaciones, y ahora os explico un poco en qué se tratan estos trámites. Bien, la evaluación de estudios previos es el trámite que tenéis que solicitar las personas que queráis convalidar los estudios que se han cursado en esta universidad o otras universidades, siempre que los contenidos, habilidades y competencias se correspondan a las asignaturas que queráis convalidar. Importante, en nuestro máster solo convalidamos asignaturas que vienen de otros másters universitarios. Aunque hagáis hecho el grado de maestras con necesidades educativas específicas, como son asignaturas de máster, no se convalidan. Pensad que las asignaturas de máster tienen una especialización más profunda que lo que se hace en el grado. Por lo tanto, no se van a poder convalidar. Lo digo ya de entrada porque no hagáis el trámite de evaluación de estudios previos si lo que queréis intentar convalidar son asignaturas de grado, porque no se van a convalidar. Solamente, como siempre hay pequeñas excepciones, las personas que tenéis que hacer los complementos de formación, en este caso, como son complementos de formación por el hecho de no haber, de esas asignaturas que puede que en el grado no se hayan cursado, si sabéis que, por ejemplo, una persona que viene del grado de logopedia ha hecho alguna asignatura similar a psicología del desarrollo, sí que puede pedir el trámite de convalidación. Pero, insisto, solo en los complementos de formación sí que se podría valorar la opción de convalidar con asignaturas de grado. Después tenemos el trámite de reconocimiento académico de la experiencia profesional, o RAEP, que este es el trámite que debéis solicitar para convalidar el practicum a partir de vuestra experiencia profesional previa.
Importante, en nuestro máster solo convalidamos el practicum profesionalizador. Hay unos criterios específicos para poder hacer esta convalidación y también os pido que si queréis realizar este trámite, miréis bien en el apartado campus trámites todos los aspectos específicos para poder pedirlos. Yo os lo explico un poco por encima, pero es mejor que lo leáis y con detalle miréis si podéis convalidarlos. Los requisitos son disponer de un año mínimo, es decir, 12 meses con dedicación del 100% de la jornada laboral, o bien 2 años de experiencia, es decir, 24 meses con un mínimo de dedicación del 50% de la jornada laboral en tareas específicas con población infantil con dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje o del desarrollo. Y esta experiencia profesional se debe haber producido en los últimos 5 años. Pensad que experiencia profesional no incluye prácticas, sino que son trabajos que se hayan hecho con contrato, no con prácticas. Vale, entramos ya veo que nos vamos acercando a la hora, a haceros unos pequeños recordatorios finales, pero no menos importantes. Como he mencionado durante toda la presentación, vuestra aula de tutoría, vuestro tutor, tutora, son imprescindibles en el acompañamiento a lo largo de todo el máster, no solo al inicio, sino en todo el proceso de formación de vuestro máster. Es muy importante que prestéis atención a toda la información que os den desde la aula de tutoría, ¿vale? Veréis que ya tenéis acceso a esta aula de tutoría desde el inicio y allí tenéis vuestro tutor o tutora con un tablón en el que os va enviando información y donde podéis hacer preguntas en el foro. Muy importante, para el tablón, como os he comentado antes, para que no perdáis ninguna información, os recomendamos de manera muy importante que os suscribáis al tablón del aula de tutoría. De esta manera, todas las informaciones de todos estos trámites que hemos ido hablando os van a llegar al correo electrónico WOC. En ese caso, igualmente tenéis que ir entrando en la aula de tutoría porque van a ir ahí diferentes conversaciones entre estudiantes, pero si os suscribís os podéis garantizar que todo lo que diga vuestro tutora o tutor os va a llegar a vuestro correo WOC. Después tenéis otras fuentes de información para estar actualizadas del máster, por ejemplo, entrando a MassWOC. Allí tenéis los planes de estudio y hay diferentes másteres universitarios. Podéis entrar al de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje y ahí tendréis la información del máster actualizada. También tenéis el apartado trámites, que como hemos visto es muy importante con todos estos trámites que tenemos que hacer, y tenéis allí pues, todos los aspectos relacionados con las convalidaciones, la matrícula, títulos, etcétera. Bien, pasamos ya con el enfoque a que la semana que viene empezamos. Vais a tener acceso a las diferentes aulas de las asignaturas que os habéis matriculado y aquí tenemos una pequeña fotografía de cómo va a ser el aula y os voy a dar unos consejos generales para que ya vayáis pensando en organizaros para este inicio de semestre. Primero de todo, como os he comentado, tendréis que leer atentamente el plan docente antes de que empiecen las actividades. Los primeros días vais a tener que presentaros en el aula y, sobre todo, vais a tener que leer el plan docente. Si hay dudas sobre modelo de evaluación, entrega de PECs o cualquier cosa, los primeros días son muy importantes que los comuniquéis y pedir información si alguna cosa no os queda clara sobre el plan docente. Allí tendréis los criterios de recuperación de PECs, de notas, de matrículas de honor. Cada asignatura tiene su plan docente y es importante que lo leáis antes de empezar. Veis aquí hay una cronología en la asignatura donde ya estará establecido las entregas de cada PEC, es decir, cuando entre el aula el día 20, de todas las asignaturas ya sabréis cuándo tenéis que entregar cada prueba de evaluación continua. Os recomendamos que tengáis un calendario donde os apuntéis todas estas fechas de entrega para que no falléis en su entrega. Desde el primer momento esto ya está muy pautado. La UOC es una universidad asíncrona, de manera que no tenéis que conectaros, por ejemplo, un lunes a las 10 de la mañana a hacer una clase, sino que tenéis ya desde un inicio
una organización de las entregas, unas fechas muy concretas para poder organizaros desde el primer día que empiezan las clases. Os recomendamos que consultéis regularmente el tablón, igual que hemos dicho con el aula de tutoría. En las asignaturas es muy importante conectarse cada día para ver si tenéis alguna información del profesorado y que lo hagáis sobre todo regularmente. El foro es un espacio muy importante en el aprendizaje de la UOC. Es mucho mejor hacer todas las consultas que tengáis de cada asignatura a través del foro y evitar hacer consultas de aprendizaje académico por el correo personal. El foro es el espacio donde se enriquece el aprendizaje entre estudiantes y es ahí donde tenéis que hacer las preguntas pertinentes para poder avanzar en el aprendizaje. Después tenéis todo un apartado de recursos que se asocian a cada actividad que se hace. Os informo que también justamente en nuestro máster el semestre pasado culminamos todo un proceso de actualización de los recursos de las asignaturas, por lo que vais a poder tener los recursos lo máximo actualizados de cada uno de estos aspectos que se trabajan y os pedimos que profundicéis, que los utilicéis al máximo. Nosotros los ofrecemos para poder desarrollar las PECs de la mejor forma posible y hay variedad de recursos, material textual, vídeos, entrevistas. Muy importante que cojáis los recursos y que los trabajéis con profundidad. Y por último, como hemos dicho, la entrega de las actividades en el plazo establecido es importantísimo. Las PECs que no se entregan en los plazos que se establecen no se pueden evaluar, se cuentan que pues, están suspendidas y se tienen que respetar rigurosamente las entregas de las actividades. Y por último, y muy, muy, muy importante, es el tema de la originalidad en las PEC. Con esto me refiero. La UOC tenemos mecanismos para poder identificar cuando un trabajo no es original en el sentido de que no está bien citado, se han hecho copias de otros trabajos o se ha buscado fragmentos en Internet y se han copiado. Vamos a ayudaros y a daros todos los recursos posibles para que podáis referenciar bien en APA y para que no haya plagio. Pero es muy importante que utilicéis estos recursos y sepáis citar cuando estáis utilizando ideas de autores, autoras que os interesan para vuestro trabajo. Es muy importante no caer en el plagio. Por otro lado, cuando pedimos que hagáis actividades individuales significa que no se trabajan en parejas o en grupos, no se comparten las PECs con otros estudiantes. Si detectamos el plagio entre estudiantes, las dos personas van a suspender y no van a poder seguir con la evaluación continua de la asignatura y van a tener que suspenderla. Por lo tanto, muy importante el tema del plagio. Vamos a insistir mucho en todas las asignaturas, pero por favor, tened en cuenta que tenemos mecanismos para detectar la originalidad, la falta de originalidad en los trabajos. Bien, por último también comentaros que aparte de las asignaturas y los contenidos, competencias que desarrollamos en el ámbito académico de la UOC, también organizamos seminarios de educación que se hacen aparte de los contenidos del máster. Bien, estos seminarios de educación no solo lo organizamos desde nuestro máster, sino que diferentes programas de la UOC participan. Ya tenemos algunas fechas para que os podáis conectar. Son webinars, es decir, podéis conectaros con el link de YouTube y podéis ver estos seminarios de educación. Y el primero es este 26 de octubre a las 6:30 y este lo ha organizado el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y tiene que ver con el diseño de espacios de aprendizaje desde la investigación. Es un aspecto muy importante que, aunque no me parezca, está muy relacionado con la atención a la diversidad. El espacio y el mobiliario tienen mucho que ver con los ritmos de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje.
En noviembre va a haber un seminario del Máster Universitario de Educación y TIC, que aún está por determinar, y en diciembre, desde nuestro máster, organizamos el seminario del uso de la lengua de signos en clase a cargo de Eva Gutiérrez Sibut. Estos seminarios, toda la información la vais a recibir también desde la aula de tutoría para que podáis asistir. Y hasta aquí toda la presentación. He explicado muchas cosas. Si hay cualquier pregunta que desde el chat no se os haya podido solucionar, pues lo hablamos ahora. Dejo de compartir un segundo y muchas gracias por la atención. A ver. Muchas gracias, Nadia. Hola a todos. Yo soy Bárbara. Ha habido muchísimas preguntas. Tu presentación también ha sido muy clara, pero tenemos bastantes preguntas que las hemos dejado para que las puedas ir contestando tú. Unas en relación a los mensajes que hemos enviado estos días por la notificación del departamento. Y, bueno, sobre todo hay gente en el extranjero que querría saber cómo le afecta esta información que publica el departamento. Si nos puedes decir algo al respecto. Y tanto, puedo decir muchas cosas. A ver, tema del departamento. Voy a centrarme cómo afecta aquí y después explico un poco el tema del extranjero. Como he comentado antes, nuestro máster y la mayoría de másters no habilitan para el ejercicio profesional. Una excepción que teníamos aquí en Cataluña con el Departamento de Educación era que para las personas que se apuntaban a la bolsa de personal docent interí, que son aquellas personas que entran en la rueda de sustituciones sin ser funcionarias en la escuela pública para trabajar en la escuela, con la especialidad de dificultades del aprendizaje y trastornos del habla y del lenguaje, podían trabajar dentro de la bolsa como especialistas de necesidades educativas especiales y maestras de audición y lenguaje. Antes de este comunicado podían acceder a esta bolsa de sustituciones en la etapa de educación primaria aquellas personas que tuvieran la titulación de maestras de educación infantil y también aquellas de educación primaria, es decir, maestras de educación infantil con nuestro máster, habiendo cursado estas especialidades, podían trabajar en primaria haciendo sustituciones como maestras de educación especial o de audición y lenguaje. Lo que ha revisado el Departamento de Educación y no tiene que ver con una decisión del máster es que las maestras de educación infantil no podrán ejercer en educación primaria. Es por eso que dejan de poder hacer de maestras de educación primaria en estas dos especialidades las maestras de educación infantil. Las maestras de educación primaria que trabajen aquí en Cataluña y hagan en nuestro máster y quieran esta especialidad para la bolsa, para sustitución, sí que podrán seguir haciéndolo. Esto afecta a las maestras de educación infantil. En el caso de las personas del extranjero, esto no afecta de ninguna manera, a no ser que vengan aquí a Cataluña y quieran trabajar en la escuela pública haciendo estas sustituciones. El tema es que solo afectaría a las maestras de educación infantil que quisieran trabajar en primaria. No sé si queda claro. Si hay alguna pregunta más específica, lo aclaro más, ¿eh? Pero el tema es esto. Solo afecta aquí en Cataluña y maestros de educación infantil. Ok, Nadia, muchas gracias. Por ejemplo, hay otra pregunta de María Blanco que dice, para realizar la parte de investigación, si tienes formación previa en metodología, como es el caso de pedagogía, ¿haría falta cursarlas? ¿Hay certificación de especialidad? Si tienes formación de diseños y métodos, no haría falta cursarla. Y si es de psicopedagogía, aún está más relacionado. Es decir, cuando vayas a elegir las optativas, deberás elegir las que quieras y no hace falta que sean de métodos y de diseño porque ya tienes esta experiencia. No haría falta. En el caso que plantea, no hace falta. Vale, Marta Julia Mirabellas pregunta, ¿el máster te habilita como maestro de audición y lenguaje en educación?
Vale, vuelvo a especificar y detallar este aspecto. El máster, si vives en Cataluña, tienes la titulación de educación primaria y quieres trabajar en la Borsa de Personal Docent Interí, y tienes la especialidad de trastornos del habla y de la voz, podrías trabajar de maestro de audición y lenguaje. En otras comunidades autónomas no lo garantizamos, deberíais preguntar a la Consejería de la Comunidad Autónoma y, por supuesto, si eres psicólogo y no eres maestro, no podrás ejercer de maestro haciendo de audición y lenguaje. Solo en este aspecto concreto que he comentado. Titulación de maestro de educación primaria, en el Departament de Catalunya, cursando la especialidad del máster de trastornos del habla y del lenguaje. Un segundo, quería también especificar un tema. El cambio que ha comunicado el departamento de que ahora las personas que tienen titulación de infantil no podrán acceder a la bolsa, se va a aplicar en octubre de 2023. Es decir, las personas que empezáis ahora el máster y acabáis este año no, el siguiente curso, aún tendréis tiempo para apuntaros a la bolsa si sois maestros de educación infantil. A partir del octubre del 2023 ya no se va a poder hacer. Exacto. Otra pregunta que nos hace Aitana, por ejemplo, ¿se puede acceder al doctorado desde la orientación profesionalizadora? Sí que se puede hacer, pero es mejor hacerlo desde la de investigación. De todas maneras, si puedes hacer la pregunta en tutoría, lo revisaremos, porque ahora mismo no estoy 100% segura y tendríamos que asegurarlo. Pregunta al aula de tutoría y lo reviso. Disculpad, hay algunas cosas que no tengo claras, que estoy con la sustitución, pero hazlo en la pregunta en el aula de tutoría. Vale, Marta nos pregunta si se está ejerciendo de maestra de educación especial, ¿se podría convalidar las prácticas? Tema prácticas. Como habéis visto, hay el tema específico de los requisitos que tienes que cumplir si has ejercido de maestra de necesidades educativas, educación especial, durante un año, jornada completa, o 2 años, media jornada, entonces podrás convalidarla. Si lo estás haciendo actualmente y no cumples estos criterios, no lo podrás convalidar. Vale, después Blanca Puig habla de si hay algún tipo de adaptación de los ejercicios para gente con dislexia. Ella habla de exámenes, pero bueno, insistir que no hay exámenes, que es una evaluación continua, ¿no? Sí. Sí, bueno, son pruebas de evaluación continua, es importante que van a haber entregas. Sí, la UOC tiene todo un protocolo para las personas que tienen necesidades educativas. Es muy importante que remitas al servicio de atención tu situación y el diagnóstico que tienes y entonces una vez se ha entrado en el servicio de atención, las asignaturas donde estás matriculada se tienen en cuenta las dificultades y tenemos unos protocolos de adaptación para las personas que lo necesitáis, pero previamente se tienen que justificar y explicar a través del servicio de atención. Muy importante que lo hagas y paralelamente siempre puedes comunicarlo a tu tutor o tutora, que también te va a dar acompañamiento en estos aspectos. Vale, María Blanco pregunta si se puede hacer el practicum de investigación y el TFM al mismo semestre. El de investigación no. Como hemos dicho, el practicum de investigación y TFM de investigación son un proceso consecutivo. El practicum de investigación es la primera parte de todo este proceso de trabajo de investigación. Por lo tanto, es imposible hacerlos al mismo tiempo. Primero hace falta cursar el practicum de investigación para poder después cursar el TFM de investigación. Recordad que he explicado que en el semestre de practicum de investigación se determina el tema que se va a trabajar, se delimitan los objetivos y las hipótesis del trabajo, se empiezan a recoger datos y si se puede se acaba de recoger datos y después el TFM de investigación lo que va a permitir es hacer toda la redacción del artículo de investigación, preparar la presentación y defender las preguntas. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta, se tienen que hacer de forma consecutiva. Primero practicum y después TFM.
Gracias. Tania pregunta si en el primer semestre, para la fecha del 9 de febrero, suspendes alguna asignatura, ¿tienes opción de recuperarla de alguna manera? A ver, que si suspendes toda la asignatura, Si ¿puedes suspendes una repetir, perdón? asignatura en febrero, si hay alguna Sí. manera de recuperar esa asignatura. Las opciones de recuperación las damos durante la asignatura. Como os he dicho, cada asignatura tiene sus criterios de PECs de recuperación porque tenemos evaluación continua, entonces no tenemos exámenes y comprendemos que tenemos que daros opciones para tener la posibilidad de recuperar. Pero si finalmente durante toda esta asignatura, aun haciendo las PECs de recuperación, no se ha aprobado la asignatura, se tiene que volver a matricular y repetirla. Supongo que recuperar, no sé si se refería a repetirla, pero si la suspendes, evidentemente puedes volver a matricularla y repetirla. Vale. Luego ha habido Iván que nos pregunta, ¿por qué los que venimos de educación infantil tenemos que finalizar el máster antes del 2023? Bueno, eso dependerá de si quiere acceder a la bolsa. Sí, esto del tema del 2023 lo vuelvo a aclarar y no hay problema en que lo explique las veces que haga falta. No es que lo tengáis que acabar obligatoriamente en 2023, sino que el departamento ha puesto como fecha límite el 2023 para que, cursando nuestro máster, podáis apuntaros a la bolsa de trabajo para sustituciones en la escuela pública, teniendo la especialidad de necesidades educativas o audición y lenguaje durante ese periodo. O sea, no es que lo tengáis que hacer en 2 años, pero si no lo acabáis en 2 años y queréis hacer esta solicitud en la bolsa, si no lo acabáis en 2 años no vais a poder entrar. Exacto. Luego preguntan sobre si se podrá hacer el practicum profesionalizador online. No, el practicum profesionalizador virtual no existe. El practicum de investigación es el que sí que se puede hacer online. El practicum profesionalizador se hace siempre de forma presencial. Se tiene que hacer en los centros educativos de forma presencial. Luego Eva nos dice, soy directora del centro donde ejerzo como maestra de necesidades especiales desde hace 3 años. ¿Es posible convalidar este ejercicio? Sí, sí. En este caso, claro, digo que sí muy rápido, pero tendrás que mirar muy bien los requisitos. Si durante estos 3 años has ejercido de maestra de necesidades educativas en una jornada inferior al 50%, no se te va a poder convalidar porque, cuidado, que los requisitos son mínimo 1 año al 100% o mínimo 2 años al 50%. Si la jornada es menos del 50%, no se podrá convalidar. De entrada, parece que sí que podrías, pero tienes que mirar bien estos requisitos. Muy bien. Blanca Puig nos pregunta si en el momento de colgar el trabajo, como has hablado del plagio, si tendrá algún programa de detección de si han citado bien o no lo han hecho. Sí, el programa que tenemos se llama PEC Plagio y detecta el tema de tanto el plagio de fuentes externas, que es el caso que la estudiante pregunta, o de plagio entre estudiantes. El tema de fuentes externas, claro, si se detecta que hay una mala citación, claro, una mala citación puede ser no citar, o una mala citación puede ser que en vez de hacer una cita indirecta se haga una cita directa. Tener en cuenta que el profesorado va a revisar cada caso y si hay una detección de plagio, que no hay ningún tipo de citación, eso se considera plagio. Si hay un problema de que hay algunos errores de citación bibliográfica, pero la estudiante ha hecho el ejercicio de intentar citarlo, el profesorado también está allí para enseñaros a citar y daros alerta cuando eso no está bien hecho. Lo importante es que no copiemos palabras textuales de autores y autoras que nos están sirviendo en nuestros trabajos. Si hay un tipo de citación que se puede coger algunas palabras literales de algunos textos y citar la página exacta y la autoría, pero copiar textos enteros de otros artículos, eso es plagio.
Es evidente que si hay algunos errores de citación bibliográfica porque no se domina aún perfectamente, el profesorado estamos ahí para ayudar y no para suspender a la mínima. Pero tened en cuenta que estamos muy atentas a estos aspectos porque en las universidades online es muy importante respetar esta premisa de la originalidad en la entrega de las PEC. Quería volver a lo del prácticum virtual porque Marta dice que lo hizo el año pasado desde la plataforma virtual, pero porque había unas circunstancias pandémicas muy concretas. Me gustaría dejar claro otra vez que no es posible y que no haya confusiones en ese sentido. Sí, Bárbara, si quieres, mira, lo aclaramos. Durante estos semestres anteriores, como sabéis, hemos estado en una situación muy complicada y de emergencia en que muchos estudiantes no podían acceder a los centros educativos porque pues los centros no aceptaban a estas personas o personas que estaban con la COVID y no podían ir a hacer las prácticas, y tuvimos una excepción de la Agencia de la Cualidad Universitaria que nos dejó muy excepcionalmente y en casos muy concretos que algunas personas pudieran hacer el practicum profesionalizador virtual. Aún así, las opciones ya para los siguientes semestres no se contempla ya que esto, a no ser que remitiera la pandemia como cuando estábamos en confinamiento, que se podía volver a plantear, pero sabemos que cada vez estamos mejor. Los centros de prácticas ya están abiertos a acoger a estudiantes, por lo tanto, no existe la posibilidad de hacer el practicum profesionalizador virtual. Y Betty insiste en que es maestra de inglés, pero trabaja muy coordinadamente con la logopeda y la psicóloga del centro y con niños con dificultades, y esto quiere saber si se puede convalidar. Entiendo que ya has dado respuesta a esto a través de otra pregunta, pero bueno, cada uno... Va bien aclararlo. En este caso es importante aclarar que si tú estás ejerciendo de maestra de inglés, no se van a poder convalidar las prácticas porque tu intervención, aunque colabores, aunque tengas contacto, no es de funciones de maestra de necesidades educativas o de audición y lenguaje. Es muy importante que se pueda acreditar que tú estás ejerciendo de estas funciones. Como maestra de inglés no se aceptará una convalidación del practicum en estos casos. Mireia pregunta, bona tarda, jo entenc que les mestres d'infantil del grau no se'ls permetrà adquirir l'especialitat per poder treballar com a mestra d'audició i llenguatge, però les mestres d'educació infantil de diplomatura... No hi ha... Mestres d'infantil no és tant diplomatura com el grau. Són les condicions per totes són el mateix. Fins 2023, tothom que estigui amb titulació d'infantil no podrà exercir a la primària. De totes maneres, estem esperant a la comunicat del departament. El departament ara mateix està contestant preguntes molt més específiques. Jo d'entrada entenc que no. Si vols assegurar-te 100%, contacta amb el Departament d'Educació perquè estan responent a aquestes preguntes i et donaran resposta. Però d'entrada jo et diria que serà més que no que sí. Luego Laura pregunta que si termina el máster antes del 23, pero quiere acceder a la bolsa después, si podrá hacerlo. Y entiendo que no, después no. No, porque si acaba en julio, va a tener desde julio del 23 hasta octubre del 23 para acceder a la bolsa y activar estas especialidades. Después de octubre del 23 no habrá opción. Esta es la información que nos han dado a día de hoy. Luego Carlota nos pregunta sobre el TFM. Quiere saber un poco en qué se basa. Si es como una memoria de prácticas, quiere tener más información de qué es lo que ha de presentar. Sí. Vuelvo a insistir, tenemos TFM profesionalizador y TFM de investigación. El TFM profesionalizador se trata de poder aplicar a un contexto práctico alguna metodología, algún tipo de innovación en una práctica de la profesional, es decir, llevar la parte académica
más de investigación al ámbito práctico, es decir, llevar la evidencia a la práctica. Se puede hacer una pequeña intervención con un grupo de alumnado o una intervención a un caso específico, haciendo, claro, tienes que hacer todo un marco conceptual y teórico de lo que quieres aplicar a la práctica y después intentar comprobar que esto que estás aplicando en la práctica profesional pues tiene un efecto positivo o no. Y a partir de ahí crear una discusión. Esta es la parte de profesionalizador. De todas maneras, si queréis tener más información detallada de cómo funciona el TFM profesionalizador, en este apartado de más WOC, máster, dificultades, ahí tenéis las guías de Practicum y TFM y está todo muy especificado. Y, como siempre, aula de tutoría, tenemos las guías que os las pueden ofrecer tutor o tutor y podéis leer con detalle, pero así a grandes rasgos es esto que he comentado. Y después TFM de investigación, como ya os he comentado, tiene estas dos partes, el Practicum de investigación, que es toda esta primera parte metodológica, teórica, objetivos e hipótesis, y la segunda parte, que es la de redacción del artículo científico final. Vale, y Betty, que nos preguntaba sobre temas del practicum, ahora nos dice si ella podrá hacer el practicum profesionalizador, las prácticas en un espacio psicopedagogo multidisciplinar donde asisten los niños de forma extraescolar y, por tanto, hacerlo a partir de las 5 de la tarde. Vale, ¿ella que es maestra, ha dicho? Es maestra de infantil, a jornada completa. El tema de las prácticas, o sea, cada persona tiene que hacer las prácticas con una persona tutora que tenga su misma titulación y que ejerza dentro de su titulación. Me explico. Si ella es maestra y quiere hacer las prácticas en temas de necesidades educativas especiales o audición y lenguaje, lo tiene que hacer con una tutora de centro que sea maestra con estas especialidades y que esté ejerciendo esta especialidad. No se puede ir a un centro con una psicopedagoga haciendo estas funciones. Esto es muy importante porque a la hora de decidir centro se va a valorar muy bien quién va a ser la tutora y las funciones que va a ejercer. Si hay dudas específicas o en este caso en concreto quiere detallar muy bien si hay una maestra que está haciendo ejerciendo sus funciones de maestra en este centro, esto lo tendría que hablar con tutoría y se va a evaluar desde la comisión de practicum, pero de entrada se tiene que hacer con una tutora que tenga su titulación y que haga las funciones que le tocarían a ella por su titulación como maestra de educación primaria o infantil, que es lo que ha comentado. Nos preguntan si estas normas se siguen también en Latinoamérica. Si tienen las mismas... Sí. Entiendo que quieres decir de practicum, ¿eh, Bárbara? Sí, perdona, de practicum. Sí. Pensad que todo el proceso de practicum está muy bien detallado. Hay una comisión de practicum que revisa caso por caso el tema de tutorización de centro, funciones que hace la persona, la titulación con la que ha accedido la estudiante, y todo esto se valora conjuntamente para poder encontrar el centro más idóneo para la persona que tiene que hacer las prácticas en relación a su titulación y a lo que va a ejercer después. Es decir, para todas las estudiantes los criterios son los mismos. Si hay dudas, insisto, aula de tutoría, tenéis a vuestra persona de referencia que os puede ayudar y la comisión de practicum siempre también estará allí para valorar cada caso. Preguntan si además de las horas presenciales tendrán que presentar algún tipo de trabajo final de las prácticas. Sí, evidentemente se tiene que realizar la memoria de practicum. Como he comentado, hay la tutora del centro de prácticas, que es con la que se hará todo el trabajo de supervisión presencial, y a la vez tenéis la aula virtual, la UOC, la asignatura de practicum, donde tenéis otra profesora colaboradora del máster, que es quien hace todo el seguimiento teórico de lo que está pasando en el aula presencial para ayudar a crear esta memoria de practicum. Muy importante, sí, se hace una memoria de practicum imprescindible para poder superar el practicum.
Vale, Esperanza nos pregunta, ¿el practicum profesionalizador se puede aplicar en un contexto de formación de adultos? Nuestro máster se marca en población infantil. Por lo tanto, debería ser con población infantil. Eso no quiere decir que, por ejemplo, para hacer el practicum profesionalizador se pueda hacer, me refería al TFM, se podría hacer algún estudio con familias que son adultas pero de población infantil con dificultades, pero se va a centrar en población infantil. Vale, siguen habiendo dudas sobre el tema de la nueva normativa Sí. del departamento. Nerea quiere saber si acaba el máster antes del 23, si Sí. viene de infantil podrá ejercer en primaria y es así, ¿no? Sí. Si se inscribe en la bolsa antes Exacto. del 30 de octubre del 2023, sí que va a poder. Vale, perfecto. Luego María pregunta sobre los recursos que hay en el campus, si son todos los recursos que aparecen allí los que se van a utilizar o se irán añadiendo nuevos. Os he comentado que justo el semestre anterior culminamos un proceso de actualización muy importante y por lo tanto están muy actualizados lo que vais a encontrar ahora mismo en el campus, pero sí que es verdad que cuando empieza el semestre, o sea, pensad que durante estos meses, desde que acaba el semestre en julio hasta que vuelve a empezar en octubre, el profesorado tiene la oportunidad de revisar cómo ha ido el semestre, de incorporar materiales para fortalecer aspectos que necesiten de unos recursos más específicos y puede ser que sí que encontréis un nuevo material desde este último que está colgado, que ahora tenéis acceso, al que tendréis en las aulas. Es decir, el que vale es el que tendréis en recursos dentro de vuestras aulas. Importante eso, sí, porque cada semestre estamos en contacto no me sale la palabra, bueno, que estamos constantemente en revisión y valoración de cómo va el semestre para ir valorando si hace falta nuevos recursos o si hace falta cambiar alguna cosa específica. Vale, hay bastantes estudiantes que también han preguntado si para obtener el título es necesario el B2 de inglés. No tenemos el requisito establecido de tener el B2. Ok. Vale, yo creo que más o menos hay algunas dudas, pero claro, ya son muy específicas y como tú misma indicas, pueden dedicarse o a la comisión de practicum o a atención al estudiante. Voy a hacer un repaso de algunas cosas que pueden haber quedado. Había dudas de cómo suscribirse al tablón, al aula de tutoría, no sé. Ahora la semana que viene vamos a enviar un mensaje de bienvenida y ahí también vamos a explicar cómo suscribirse al aula de tutoría, pero es entrar en el tablón del aula y vais a ver un mensaje que pone suscríbete. Apretáis en ese botón y ya está, ya os llegarán los mensajes del tablón directamente en el correo. Luego hay unos que preguntan si hay posibilidad de cambiar la matrícula y añadir nuevas asignaturas, atendiendo al hecho de que lo tienen que acabar antes, si todavía pueden hacer estas gestiones. Siempre en el apartado de trámites, cambio de matrículas, allí tenéis toda la información. Como estamos en este proceso complicado con el tema del departamento, si es cambio de matrícula por este aspecto en concreto, comunicarlo a través del servicio de atención y desde allí se valorará vuestro caso y se mirará el tema de modificación de matrícula. Vale, sí. ¿Alguna cosita más pendiente? Sigue habiendo las aulas. Importante esto, Bárbara, que tienen a su disposición aula de tutoría para todos los aspectos específicos y también, bueno, estamos a disposición tanto profesorado, tutoría, gestión para resolver las dudas que hagan falta y no sé si hay algún aspecto más que creas que podamos resolver. Si no, ya nos emplazaremos a empezar la semana que viene con toda la energía. Sí, bueno, muchos preguntan si quedará colgada esta
esta sesión, nosotros la hemos grabado, pero claro, hemos de ver cómo va a quedar grabada, ¿no? La respuesta es que si tu presentación, si no queda visible todas las preguntas que van apareciendo en el chat donde hay nombres y apellidos, como no podemos tener ¿no? la autorización de todos estos nombres y apellidos, es posible que a nivel de asesoría jurídica no nos dejen colgar esta sesión. Quizá podíamos recortar lo que se visualiza del vídeo, pero entonces se tendría que editar. No estoy muy segura de que podamos colgar la sesión, aunque la hemos grabado, porque necesitaríamos, dijéramos, la autorización por escrito de todas las personas que han participado en el chat y en las que se muestran sus nombres y apellidos. Sí, también lo que sí que vamos a hacer, Bárbara, es enviar para que lo tengan. PowerPoint sí que lo podemos enviar, seguro. Sí. Aquí hay gente que va diciendo que lo autoriza, pero claro, esto asesoría jurídica nos lo permite, tendríamos que recoger un papel firmado por parte de casi las 200 personas que han participado y eso va a ser muy complejo. Pero bueno, de todos modos veremos cómo ha quedado grabada y veremos si es factible también colgar esta presentación, si no, lo que haremos seguro es enviar ese PowerPoint. Sí. Bueno, yo lo dejaría aquí, creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas y ellos tienen acceso pues tanto a los tutores como a las aulas de Practicum, bueno, todos los canales donde pueden ir haciendo las consultas que les hayan quedado pendientes. Perfecto. Muy bien, pues yo ya si me despido, nos despedimos, estamos Sandra, Esther, Bárbara y yo misma aquí, un placer daros la bienvenida al máster. Todo el equipo de profesorado también os manda toda la energía para que empecéis la semana que viene con muchas ganas. Esperamos que aprovechéis muchísimo todos los semestres y que todo el conocimiento os sirva para llevarlo a la práctica profesional y personal. Y nada, un abrazo muy grande, seguir cuidando la salud y buen inicio. Gracias. Gracias, Nadia. Adiós. Adiós.